Y así, luego de un intenso recorrido por nuestra historia, nos vamos acercando a sucesos más cercanos, pero no menos complejos y dolorosos. 3 flagelos asediaron a la educación argentina a partir del golpe militar en 1976, la represión dictatorial, el desastre económico y la política neoliberal. La educación, afectada por estas causas, protagonizará la situación más grave vivida en 100 años de educación pública. Nuevos pobres, deserción y repitencia escolar, reaparición del analfabetismo, aumento de la delincuencia juvenil y la cruel imagen de los chicos de la calle. 1983 fue un año de esperanzas, de vuelta a la democracia, de creer en la gente y en el poder elegir. Y Raúl Alfonsín encarnó al presidente que la mayoría eligió. Su discurso arrollador, su poder de análisis, su postura crítica pero a la vez moderada, nos hizo renovar sueños y creer que juntos íbamos a poder sobreponernos. Heridas profundas, desaparecidos, madres llorando a sus hijos y buscándolos, excombatientes. El nuevo gobierno se puso a trabajar. El 15 de diciembre de 1983 se constituyó la Comisión sobre la Desaparición de Personas y la frase "nunca más" se convierte en un mensaje que aún hoy resuena en nuestra memoria. En 1983, con el decreto 154, el gobierno restablece la autonomía universitaria y la resolución 239 restituye el funcionamiento de los centros de estudiantes, cuya prohibición data de 1936. Con motivos del primer centenario de la Ley 1420, se convoca un nuevo Congreso Pedagógico. La convocatoria se efectuó mediante una ley nacional y fue votada por unanimidad. Mucho se dijo y escribió, antes, durante y después del Congreso. Medir sus alcances puede convertirse en un interesante desafío, pero consideramos que el propósito de interesar a la población fue logrado y que mucho de lo tratado en esas intensas jornadas influyó en las distintas políticas que se fueron desarrollando años más tarde. Entre 1983 y 1987, algunos datos nos muestran el crecimiento de la matrícula escolar en todos los niveles, mostrando sus mayores impactos en el nivel inicial, con un crecimiento del 50%, y en las universidades duplicando la cantidad de estudiantes. Mientras tanto, grandes crisis económicas, sociales y militares van aflorando, debilitando al gobierno del líder radical. Las leyes de punto final en 1986 y obediencia debida en 1987 expresaron la debilidad de la voluntad política democrática. El gobierno de Alfonsín tampoco comprendió la necesidad de solucionar la situación salarial docente, mientras los educadores alcanzaron su mayor grado de organización gremial y enfrentaron al gobierno con poder y fuerza, culminando en 1988 con la Marcha Blanca. La legitimidad y la capacidad de gobernar eran cuestionadas, y desde ese momento hasta el traspaso del poder en julio de 1989, las dificultades fueron creciendo. El gobernador riojano, Carlos Menem, mostró una capacidad notable para reunir a los diferentes segmentos del peronismo. Con apoyos heterogéneos y explotando su figura de caudillo, ganó una elección interna dentro del partido que lo ubicó rápidamente como candidato a presidente. En los meses siguientes perfeccionó su fórmula, tejiendo alianzas con grupos económicos, con la Iglesia, con oficiales de las Fuerzas Armadas, incluyendo carapintadas, y se familiarizó con propuestas neoliberales que estaban ganando consenso. Asaltos, saqueos a supermercados. Alfonsín renunciaba el 9 de julio y daba paso así a la primera sucesión constitucional
desde 1928 y a la primera vez desde 1916 que un presidente le dejaba el poder a un candidato opositor. Menem inició su gobierno el 14 de mayo de 1989 en medio de una crisis formidable. La inflación trepó al 200%. La gente cambiaba sus australes por dólares. El gobierno emprendió el camino de la reforma y el ajuste estatal. La ley de emergencia económica suspendió subsidios y autorizó el despido de empleados estatales. Se privatizaron Entel y Aerolíneas para obtener dinero rápidamente. En poco más de un año se habían privatizado la red vial, los canales de televisión, parte de los ferrocarriles y las áreas petrolíferas de yacimientos fiscales. Un nuevo ministro de Economía, Antonio Herman González, se apropiaba de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas con el llamado Plan Bonex. A principios de 1991, y con acusaciones de pedidos de coimas por parte de funcionarios, se lleva adelante una serie de cambios en el gabinete. Domingo Cavallo, como nuevo ministro de Economía, lleva adelante la ley de convertibilidad, eleva el IVA y el impuesto a las ganancias. La DGI logra una mejor recaudación persiguiendo a evasores, incluso ricos y famosos. Entre 1991 y 1994 ingresaron al país dólares con los que el Estado cumplió sus compromisos. La estabilidad lograda con la convertibilidad potenció el primer proyecto reformista. Esta bonanza ocultó por un tiempo al desempleo. Los efectos fueron disimulados al principio con el pago de indemnizaciones que explotaron a partir de 1995. Cerraron muchas empresas privadas, pequeñas, que no pudieron competir con la lluvia de productos importados. El congelamiento de los haberes de empleados estatales y jubilados, el encarecimiento de los servicios públicos como consecuencia de las privatizaciones. En estos escenarios, la educación, olvidada y postergada, cargaba con todos los déficits: la carencia de una adecuada formación y perfeccionamiento docente, la insuficiencia de fondos y continuos cambios programáticos y organizativos prolongaba la crisis. A mediados de los 90, la escuela se había convertido en un comedor, centro asistencial y única institución que contenía a niños y adolescentes, cada vez más abandonados por su golpeada comunidad. La Ley Federal de Educación se compone de derechos, obligaciones y garantías. Incluye principios sobre el bien social de la educación, la principal responsabilidad del Estado, la igualdad de oportunidades, la gratuidad, la transferencia de los establecimientos a las provincias sin recursos económicos, sin prever que las provincias se encontraban económicamente quebradas, produjo nuevas fragmentaciones en un sistema escolar ya desestructurado y en especial en el nivel medio, donde la aplicación de la estructura planteada provocó que muchas provincias primarizaran el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, con consecuencias lamentables para los niños y adolescentes. La Ley de Educación Superior organizó la educación universitaria y terciaria no universitaria. Estableció la obligatoriedad del Estado de planificar, impartir y financiar educación, así como sus atribuciones de aprobación y supervisión de las instituciones privadas. Esta ley asentó principios democráticos y científicos que hasta el momento no figuraban. Destacó el concepto de autonomía universitaria, aunque también introdujo algunos elementos que facilitaron luego la introducción de medidas de corte neoliberal, entre ellas congelamiento de salarios, introducción del sistema de incentivos y evaluaciones docentes con carácter tecnocráticos. Ambas leyes fueron criticadas, aunque la ley federal recibió la mayor desaprobación social por plantear una reforma muy ambiciosa basada en un modelo que en España había fracasado. Durante 4 años, los trabajadores de la educación
llevaron adelante medidas de fuerza, culminando con la instalación de una carpa blanca enfrente del Congreso. Reclamaban mayores salarios e incluían el rechazo global a la reforma impulsada por la ley. La ley fue rechazada como símbolo de ajuste neoliberal del sistema educativo. Con el objetivo de oponerse a los intentos de perpetuación en el poder de Carlos Menem, en 1998 se formó una coalición política integrada por el FREPASO y la UCR. Esta alianza albergaba intereses tan dispersos que atentarían fatalmente durante el ejercicio del poder. El 10 de diciembre de 1999, la alianza asumió el poder y el presidente de la Rúa, con acuerdo del vicepresidente Carlos Álvarez, nombró ministro de Educación a Juan José Liach, colaborador del exministro de Economía Domingo Cavallo. La rápida debacle del programa de la alianza hizo evidente la pérdida de brújula en todos los ámbitos. El levantamiento de la carpa blanca se produjo en respuesta a la aprobación de un incentivo salarial para los docentes. El 18 de diciembre de 2001 comenzaron los saqueos. Al día siguiente estalló en la capital federal, y a ello se le sumó el ruido de las cacerolas, ejecutado por miles de vecinos indignados, afectados por la crisis y con un alto grado de desilusión por todo lo acontecido. Esa misma noche, el presidente, sin ningún resultado disuasivo, decretó el estado de sitio. El 20 de diciembre, la policía reprimió a manifestantes y se produjeron 5 muertes. El presidente presentó la renuncia y se retiró de la Casa Rosada en helicóptero. Durante los próximos días van a pasar una serie de presidentes por el ya conocido sillón de Rivadavia. El presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. A él le siguió el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, quien anunció que no se pagaría la deuda externa y, pese a recibir aplausos y aprobación del Congreso, una semana más tarde sería reemplazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Finalmente, el primer día del 2002, la Asamblea Legislativa dispuso como presidente a Eduardo Duhalde. Era el 5º presidente en 10 días. Entre tantas medidas forzadas y contradictorias, Duhalde promovió la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar, destinado a los desocupados y para el cual obtuvo fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A partir del 2003, Roberto Labaña asumió como ministro de Economía y acompañó a Duhalde hasta el fin de su mandato. Juntos conformaron una dupla exitosa. El cambio del contexto económico nacional e internacional, la salida de la convertibilidad, a pesar de dejar un tendal de damnificados, creó las condiciones para la recuperación fiscal y económica, además de la pericia del ministro. El precio y la demanda internacional de la soja también fueron fundamentales. Labaña optó por buscar soluciones intermedias, regulando los tiempos y colaborando con el restablecimiento de la autoridad política que lentamente se iba reconstruyendo. Y así nos vamos acercando al final, aunque este es un recorrido que continúa y continuará, mostrándonos que la historia de los pueblos se construye, se camina, se siente y vive de manera conjunta, en unión y comunión, con diferencias en acción y pensamiento, pero fundamentalmente en democracia, como el mejor estilo de vida para dirimir nuestras diferencias. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que hoy
muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, La verdadera historia, quien quiera oír y que oiga.